Buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que hayáis pasado un feliz Pesaj. Yo voy a empezar con un agradecimiento a los señores Javier y Kenneth. Mis queridos y admirados Javier y Kenneth, enhorabuena. Es sorprendente e ilusionante para nosotros observar cómo la temática hebrea, el judaísmo y la cultura sefardí son objeto de interés y de amor por parte de escritores, pensadores, filósofos, profesores españoles. Decimos de amor porque sabemos por el Talmud que solo se ama aquello que se conoce. La expulsión de los judíos de España en 1492 marcó un punto de inflexión dramático en la historia de la literatura hebrea. Tras la Edad de Oro de la península ibérica, los autores hebreos se dispersaron por el mundo, llevando consigo su rica tradición literaria y dando lugar a un panorama diverso y fascinante. El mundo se enriqueció de la sabiduría de Sefarad. De hecho, aquella dispersión de los judíos dio lugar a un mosaico de comunidades con sus propios dialectos, tradiciones y estilos literarios. Desde Marruecos, donde conservamos la lengua castellana y que nos ameritó el reconocimiento de la España actual con el consiguiente premio Príncipe de Asturias, hasta Constantinopla, el norte de Marruecos, Turquía, Egipto o Israel, donde se arraigó el ladino. Esa voluntad de preservar y difundir el legado del judaísmo español, es decir, de Sefarad, celebra y agradece el interior de estos sabios escritores españoles que nos han honrado con su curiosidad y estudio sobre la vida del poeta Miguel de Barrio. A pesar de las dificultades, la producción literaria judía y sobre todo los autores judíos hoy sigue creciendo. Gracias a autores como Javier Cedeño y Kenneth Brown, existe un nuevo auge e interés por la cultura hebrea en todos sus formatos, literatura, cine, cultura y un largo etcétera. Nos llena de satisfacción que ellos se sumen a la tradición del conocimiento en todo su formato. Es verdad, la literatura hebrea actual es rica y diversa, y gracias a estudiosos como ellos, que esperan una amplia gama de matices judaicos, con el amor de aquel que tuvo un vínculo cercano con la cultura de oro hace 5 siglos. Muchas gracias y por favor, seguir conociéndonos. Esto es un agradecimiento de parte del equipo de la federación y sobre todo del responsable en este momento, que es José Salama Benacar. Bueno, pues vamos a hablar un poco del libro. Voy a pasar un poco al currículum de los dos ponentes. Genio e ingenio del poeta judío andaluz Miguel de Barrio. Kenneth Brown es catedrático emérito en Filología Hispánica por la Universidad de Calgary, provincia de Canadá. Hizo sus estudios universitarios en la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Barcelona. Sacó el título de EGB en lengua en filología catalana. Los estudios previos fueron en filología española. Es autor de 11 libros y un centenar de artículos. Tiene una larga serie de estudios académicos sobre el criptojudaísmo de Fernando de Rojas, autor de La Celestina, y Miguel de Cervantes. Javier Cedeño, nacido en Málaga, estudió filología hispánica y se doctoró en la Universidad de Málaga, obteniendo premio extraordinario. Su labor docente se ha desarrollado como catedrático de instituto de bachillerato por oposición libre y profesor del área de literatura en la Universidad de Málaga. Además, ha formado parte como investigador en diversos grupos de investigación. Tiene más de 50 publicaciones y libros y actualmente pertenece a la Asociación de Profesores Jubilados y Eméritos de la Universidad de Málaga. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a las preguntas para que no nos extendamos. Y bueno, ¿cómo se aborda actualmente, Javier, cómo se aborda actualmente la literatura de los sefardí desde el ámbito de la filología hispánica y la universidad? Bueno, yo antes quiero hacer un inciso por agradecimiento y corresponder al doctor Salama. Lo conozco a él y a su familia hace muchísimos años. Tengo que decir que como profesional de la medicina que utiliza una medicina de tipo integrativa, él siempre ve a la persona delante, con acogida y con humanidad. Para mí ha sido un honor que trate a algunos miembros de mi familia y tengo que decir, él antes me hablaba como profesor, que él como padre, por la versión de sus hijos, también es un padre ejemplar y un marido ejemplar.
y como jajam de la comunidad de Torremolinos, pues siempre ha sido riguroso y honesto. Así que le doy las gracias personalmente a él. Le doy las gracias también a Estrella Rofé, porque la gestión que ha realizado de este encuentro ha sido impecable. Y bueno, y respondo a la pregunta. Muy bien, A muchísimas final gracias. de siglo XV, Ujú. Juan, Juan de Yepes, que era un judío toledano, eh, le expoliaron todas sus pertenencias y se tuvo que ir a Ávila, donde vivió en la más absoluta miseria. Su nieto, hijo de Gonzalo, se llamaba también como él, Juan. Este muchacho mm, estudió con el maestro Fray Luis de León la Veritas Hebraica y realizó uno de los poemas más importantes de la literatura española, que se llama El Cántico Espiritual. No lo conocían como Juan de Yepes, aunque su padre y su madre cada viernes encendían una luz para que no quedara extinta esa luz de Israel, y se conoció como San Juan de la Cruz y el Cántico Espiritual. Esa literatura es una literatura de tipo sublime. Cuando iba a fallecer en su lecho de muerte, le pidió al fraile que lo acompañaba, no que le diera un responso, sino que le cantara las canciones de Salomón, que le recitara parte del Shin Hashirim. Con esto quiero decir que si la literatura sefardí se ha visto por parte de la filología española peninsular desde la óptica ideologizada de la religión, de la literatura, de hecho, uno de los estudiosos más importantes de él era Dámaso Alonso y titula su estudio Desde la otra ladera, pero el linaje, las fuentes semítica, judía, de la Cábala, que están ahí y que el profesor Brown ha estudiado maravillosamente. Y aprovecho para decir que está con nosotros una de las eminencias en el mundo de la literatura sefardí, que es el profesor Brown. Eh, Eso no se ha hecho. Sí ha habido tres focos de atención fuera de la península y una península. Desde la Universidad de Basilea, el profesor Den Burg ha estudiado este tipo de literatura. Desde América, el profesor Brown ha estudiado este tipo de literatura y yo he contribuido también desde la Universidad de Málaga. Han salido publicaciones en la Universidad de Berkeley, en la Universidad de Basilea, en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Cambridge. Esas publicaciones a las que tú antes aludías tratan este área de conocimiento, pero desde la óptica estrictamente de la filología peninsular, las fuentes, el linaje y toda esa visión holística que debe tener la filología, no la tiene. Porque en todos estos escritores hay una herida inicial que parte desde 1492. Si nosotros no utilizamos herramientas desde la psicología sistémica que el doctor Salama conoce también, o de otros mecanismos, el análisis de nuestra literatura, de nuestro patrimonio sefardí, queda incompleto. Y esa es la visión que el profesor Kenneth Brown y yo hemos querido insuflar en el libro para que se conozca no desde la otra orilla, sino desde esta orilla a escritores, y hemos elegido un escritor que es un escritor polifacético en ese sentido, y más adelante vamos a hablar de él. Ese es el sentido de la filología hispánica y cómo la universidad ha tratado la literatura sefardí. La única asignatura que ha habido sobre los sefardíes
historia y literatura se dio en la Universidad de Málaga. Yo tuve la oportunidad de impartirla. Era una asignatura ad hoc, tenía muchísimo alumnado, pero esa literatura, esa asignatura desapareció por distintas razones que yo no voy a entrar en ello. ¿Cómo se aborda hoy en día? No se aborda. La abordamos desde fuera, publicamos fuera, pero no aquí, lamentablemente. Y esa es la realidad. Ese es el origen de la publicación de este libro, y elegir la figura de Miguel de Barrio es porque presenta y representa al judío en su diáspora y en su doble alteridad interior y exterior, y todos sabemos de qué estamos hablando. Y bueno, teníamos la propuesta de una editorial muy importante, una editorial europea, pero nosotros finalmente decidimos que se hiciera en el marco de la universidad, en un contexto totalmente académico, que era lo que merecía el tratamiento de este área de conocimiento, y público, para que llegara a todo el mundo. Y eso es lo que te sigo tuteando, perdona. Eso es lo que yo te puedo contestar de esta pregunta doble que tú me has realizado. Sí, No sé sí. si me he Y además, explicado y respondo a lo que me preguntas. sí, sí, además, algo que no comenté al principio es que lo vais a presentar en el aula magna de la Universidad de Málaga el 28 de mayo, ¿verdad? Y ¿Sí? después en Motilla en junio. Es así, ¿no? Sí, se presenta en el aula magna de la Universidad de Málaga, con el protocolo propio de la Universidad de Málaga, eh, bueno, con el protocolo propio de la Universidad de Exacto. Málaga, Te hemos entendido y perfectamente. Y bueno, lo haremos así, en un Claro. contexto estrictamente académico. Y luego se presenta también en Montilla, la tierra natal de Miguel de Barrio, en la casa del Inca Garcilaso de la Vega. Es una gestión que ha procurado el profesor Kenneth Brown. Van a venir de la Universidad de Córdoba, y sí es verdad que allí sí existe una cátedra de literatura judeo-española, y van a venir los profesores de allí a compartir esa presentación con nosotros. Así que a las dos estáis invitados si queréis. Muchas gracias. Eh, Kenneth, esta pregunta es para ti. ¿Qué os atrajo de Daniel Levy de Barrios? Así Bien, que, Kenneth, adelante. te lo explico, os lo explico. Primero me presento a vosotros. Tengo un nombre 100% cristiano, Kenneth Brown, muy anglosajón, pero de anglosajón nada, porque vengo de una familia de Hasidim, de Polonia, de Rusia, y cuando mi abuelo llegó a Nueva York en 1908, le obligaron a cambiar el nombre de Brannan and Brown. Entonces ya Fiverr Brannan se hizo Frank Brown en un santiamén, ¿entiendes? Entonces yo vengo de un rancio abolengo judaico. Por parte de mi madre, todos murieron en Shoah, salvo 2 o 3 personas. Entonces, desde el principio yo estaba obligado por mi inteligencia, por mi profesión, de contar la verdad, de buscar la verdad del pueblo judío en cuestiones de historia intelectual. Pues yo hice mi tesis doctoral, la acabé en 1975, y sobre Anastasio Pantaleón de Rivera, que era un poeta gongorino residente en Madrid en 1620 a 1629. Y para la tesis doctoral tuve que leer toda la poesía barroca de España
y conocí a Miguel de Barrios. Y precisamente, creo que fue en 1996, yo estaba en la Universidad de Bielefeld en Alemania para hacer una presentación sobre Isabel Rebeca Correa, poetisa sefardita de Ámsterdam. Y fue la primera vez que presenté la posibilidad de que la novia judía fuera un retrato de Miguel y su mujer Abigail. Miguel en la sinagoga se llamaba Daniel Levy, su mujer Abigail da Pina Fonseca, y no, yo no era el primero para decirlo. El primero para decirlo fue el rabino Jacob Schwartz en 1920 y tantos en Ámsterdam, y él era de Utrecht, de la Universidad de Utrecht, pero él publicó sus hallazgos en periódicos, en revistas de la comunidad, y en esa época él explicó que seguramente el novio judío y la novia judía realmente era la pareja, el matrimonio, Miguel de Barrios, Miguel o Daniel Levy de Barrios y su mujer Abigail. Y hasta los años 1980 se aceptaba como ley de vida. Sin embargo, a partir de más o menos 1980 hasta el momento, se cree, y eso todavía se lee por ejemplo, en la Enciclopedia Judaica, se lee que seguramente la novia judía no tiene nada que ver con judaísmo ni de judía, ni de judaísmo, ni de novia, ni de noviazgo. Absurdo, un absurdo total. ¿Por qué? Porque no han hecho sus deberes. Los deberes científicos son investigar todas las raíces del problema y luego llegar a una conclusión fehaciente. Y yo sabía, al haber leído la poesía de Miguel de Barrios para mi tesis doctoral, sabía como de sexto sentido que él era el modelo masculino de ese retrato. Y era un retrato muy digno. Lo que sucede, y esto se explica en el libro, que hay tanta iconografía española, judaica, en ese cuadro, pero los historiadores del arte lo ignoraban totalmente y también maldecían o ignoraban lo que había escrito el rabino Schwartz en la década de 1920. Ahora, es verdad que el rabino Schwartz era muy inteligente, muy erudito. El problema fue su metodología. La metodología era deficiente, pero sus conclusiones eran correctas, acertadas. Entonces, mi obligación ha sido comprobar científicamente que él tenía razón, que Miguel y su mujer eran los modelos preferidos de Rembrandt, y Rembrandt era su vecino, y eso también se explica en el libro. Porque a partir de 1980 se decía que Rembrandt, o se ha creído que Rembrandt seguramente era antisemita. Antisemita, vivía en el gueto judío de Ámsterdam. Todos sus vecinos, todos. Y eso lo comento yo en el libro. Tardé meses y años en hacer estas investigaciones. Todos los vecinos de Rembrandt eran sefarditas. Todos. Eran los grandes intelectos de la comunidad. Entonces, ¿para qué vivir en un barrio repleto de judíos si uno fuera antisemita? No tiene sentido. Y entonces, pero Rembrandt nos da muchos indicios en ese cuadro de que
Se trata de Miguel y también de Daniel Levy y también de su mujer. Pero hay que investigarlo con mucho cuidado y con la pericia más exacta y actualizada. Muy bien, muchísimas gracias, Kenny, por contestar a la pregunta. Javier, ¿dónde se puede consultar el libro? Porque aquí, bueno, dice que va a ser, comentabas que iba a ser presentado en Málaga, en Montilla, pero ¿dónde se puede consultar? El libro se puede consultar en la editorial de la Universidad de Málaga, UMA Editorial. Dentro de UMA Editorial hay que pinchar la pestaña de publicaciones en abierto y ahí está el libro. Han dispuesto una página web explicando un poco lo que es el libro, es una sinopsis, después viene la bibliografía y al final de esa página hay un link con un pequeño anagrama de PDF. Pinchando el PDF se descarga el libro y se descarga el libro en versión digital con una calidad extrema. Abierta a todo el mundo, se puede tratar, se puede copiar, se puede hacer lo que quiera y para eso está, para que las comunidades sefardíes y todo el mundo del ámbito de la literatura y del arte en general lo pueda utilizar y disfrutar. Muy bien. Sí tengo que decir que contiene casi 150 y tantas imágenes, que está en la correspondencia entre las distintas Biblias que utilizaban los judíos sefardíes de la época, que está puesto el vocabulario judío que nosotros utilizamos, que está en las tres lenguas, en portugués, en castellano y en hebreo muchas de las referencias y que es un libro que, aunque está abierto a toda la comunidad científica, tanto el profesor Kenneth Brown como yo entendíamos que teníamos que rescatar parte del patrimonio literario sefardí y que por tanto tendría que ir fundamentalmente destinado a ese público también. Muy bien, gracias. Kenneth, ¿qué importancia tiene Miguel de Barrio para con la literatura española del Siglo de Oro? Una pregunta muy buena. A ver, Primero, en general se menosprecia la obra de Miguel de Barrios por no conocerla. Esto me fastidiaba, me picaba. Y cuando Francisco Javier, serán hace 5 o 6 años, me invitó a redactar la introducción, yo acepté la invitación tan grata, pero me puse entonces a releer toda la obra de Miguel de Barrios que pudiera conseguir. Y a lo largo de estos años he podido incluso localizar nuevos textos. Incluso en octubre pasado estuve en Madrid un mes y en la Real Academia Española de la Lengua encontré un nuevo manuscrito de Miguel de Barrios que nadie conocía. Entonces repasé todos los pasos para primero conseguir al máximo el texto de Miguel de Barrios y faltan obras aún. Estoy otra vez en Madrid y voy a buscarlos la semana que viene en el Archivo Histórico Nacional. Estoy seguro que hay más cartas personales suyas, estoy seguro. Pero en fin, nadie realmente ha conocido la obra de Miguel de Barrios, salvo Francisco Javier, un grupo de investigadores que realmente lo desconocen y no entienden realmente el genio de este señor. Pero yo lo que intenté fue entrar en el cerebro del señor, del escritor y revivir su vida. Os doy un ejemplo. Esto viene
del manuscrito aquí, de la Real Academia Española, que nadie realmente lo conocía, nadie lo cita. Y esto en 2023. Mira, en el poema, este poema está en otras obras, pero está en el manuscrito de Madrid, el acto de contrición de don Miguel de Barrios. Y dice, oh Señor, abre mis labios, publicaré tu loor, a las puertas de tu amor, llego con celo profundo. Un español correctísimo, pero yo, cuando estoy en el templo, en el cajal mío, en Calgary, yo digo lo mismo, pero lo que digo es Adonai sefatatista ufia gite hilotecha. Adonai sefatatista ufia gite hilotecha. Esto es el Salmo de Rey David, número 51, verso 17. Esto es parte del genio e ingenio de Miguel de Barrios que nadie realmente lo ha captado. ¿Por qué? Porque está en un registro, en un código diferente del castizo. Y por eso entonces, más o menos no se capta la gran intelectualidad. Él no solamente traduce del hebreo correctamente, sino que escribe en un castellano bellísimo. Es una redondilla, correctísima. Entonces, dominaba el español, claro, era español, dominaba el hebreo y era cabalista. Lo que sabía era un señor enciclopédico y esto es el argumento que presento en la redacción, en la introducción al libro, que hay que realmente profundizar en la mente de este señor para entender su nivel de creatividad superior. Muchas gracias. Javier, ¿qué queda aún por hacer? ¿Queda mucho por hacer? Con respecto a Miguel de Barrio, lo acaba de decir el profesor Kenneth Brown, quedan muchas cartas, está toda su epitología, quedan obras por analizar y sobre todo lo que queda, que es lo más importante para el patrimonio sefardí, es rescatar lo que los sefardíes hicieron en Ámsterdam durante los siglos XVI y XVII, la aportación que tuvieron y todo ese patrimonio científico, médico, biológico, literario, está allí en la sinagoga portuguesa. Hay una biblioteca que se llama Etz Chaim, el árbol de la vida, donde está toda la bibliografía de los sefardíes portugueses y españoles, y especialmente andaluces. Está por descubrir. No se ha hecho. Parece como si aquello no tuviera nada que ver con el hoy. Y sí tiene que ver con el hoy porque podemos descubrir muchas señas de identidad para que no se pierda. Decía Juan Ramón Jiménez que para volar raíces, que por cierto es el título de una revista muy emblemática de la literatura sefardí, Raíces, pues eso es lo que queda por hacer, descubrir aquello y bueno, y en cierta medida pues tiene que partir de las instituciones que defienden el sefardismo y la cultura Ujú. para que se pueda realizar. Pero está allí, eso queda por hacer. Y con Miguel de Barrio nosotros hemos intentado pues presentar lo que no se ha dicho. Hemos escrito muchas cosas durante 40 años, tanto él como yo, están ahí publicadas en distintos ámbitos y todavía queda mucho trabajo por hacer. Ahora en concreto estamos trabajando un manuscrito del British Museum y lo queremos editar como segunda parte de esta publicación. Bueno, pues seguimos trabajando a pie de obra.
como él decía, con las mimbres de la investigación, la seriedad y el rigor, y eso supone un trabajo de muchas horas y de algo bueno, que en cierta medida con otro tipo de tecnología y de visiones está un tanto denostado. Pero si yo quiero saber algo del hoy, no me puedo extrañar de todo ese ayer que yo llevo dentro de mí y conmigo y que se arrastra desde esa herida tan profunda anterior y que está ahí. Eso hace falta, redimirlo. Bien. No sé, sería mejor ya dar paso quizás a una pregunta más, o quizás podemos ver la foto de la novia judía, si quiere Kenneth comentarla, y después damos lugar a las preguntas de los participantes, ¿no? Sí, A sí. ver, ¿te parece, Kenneth, que pongamos lo de la novia judía? Está bien, de Pero yo acuerdo. creo que no se ve, ¿verdad? Ahora mismo no se ve. No. Vale. Bueno, pues voy a compartir pantalla. ¿Ahora? No. No, No, vale. Bueno, espera yo, un poquito negada para... Vamos a ver si con el pantalla. Ahora. Sí. ahora sí. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir, Kenneth, de esto? Sí. Fijaos, precisamente en mi universidad, ya estoy jubilado, pero en mi universidad se Oh, quitó, pero ¿qué ha pasado? no sé. Esta pantalla no es mía, ¿eh? No, esa pantalla es mía y no sé Ah, lo que porque ha te puse pasado. de confitrión. ¿Puedes salir, por favor? Sí, sí, claro que sí. Gracias. Claro, te puse de coanfitrión para que lo comentaras tú. Bueno, solamente tienes que salir de compartir pantalla. No, un momentito, te voy a quitar de ahora. Ya la has Perdón. quitado, ¿no? Sí, 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 perdón. Sí, Vale, pues ahora voy a hacerlo yo y no, ahora un poco. Pues, vaya. Vale, ya está. Ahora sí. sí, Pues sí, ten en cuenta que yo, con un técnico de mi antigua universidad, mi antigua, pero estoy como emérito, entonces todavía tengo vinculación con la universidad, pero tienen un estudio para la visualización de imágenes y se puede ver imágenes en 3 dimensiones y se puede también ajustar la resolución, los píxeles, la oscuridad, la luz, los colores, y de esa forma se puede realmente, se resaltan ciertos detalles que normalmente hoy en día no se ven con el ojo desnudo. Pero si uno se fija en este cuadro, ¿qué es lo que se ve? Por ejemplo, lo que lleva primero el modelo masculino lleva 2 formas de sombreros. Lleva una kipá de seda de color rojo y también encima una montera o un chambergo español de Córdoba que lo llevaban las tropas del ejército español en Flandes en la época. Entonces, el que lleva el sombrero era el capitán Miguel de Barrios y el que lleva la kipá debajo, o el kipá debajo, es Daniel Leví de Barrios. 2 personas solo gracias a la indumentaria de sombrería que lleva el modelo. Debajo, el pelo que tiene guedejas y tufos, que era la moda española de la época. Solo hay que fijarse, por ejemplo, en el retrato de Felipe IV,
tiene el mismo Peinado. peluquería o misma peluca, y también tenía bigote de lo que se llama de ojo. Aquí Rembrandt empezaba a dibujarlo, pero dejó de hacerlo. Entonces, esta es la iconografía judaica española a la izquierda. A la derecha tenemos a su mujer, que esto es una pose de una señora a punto de dar a luz a su mejor, a su primogénito, que sería Simón. Y Simón nació a fines de marzo de 1665. Entonces, seguramente se puede datar o poner una fecha para este retrato, y no cuadro, realmente es un retrato de un matrimonio muy feliz, muy seguro, muy enamorado, a fines del invierno, a principios de primavera de 1665. Habían sido y eran los modelos predilectos de Rembrandt, y a partir de este cuadro ya no posan para Rembrandt, no creo, tal vez ella. Claro, tenía sus obligaciones familiares. Se quitó el cuadro. Sí, sí, lo he quitado yo para que no tengamos, estemos Pues ya la está, atención ya todo el está. tiempo. Vale. ¿Entiendes? Sí, Y muchas está gracias. vestido él de un israelita de la Biblia, Ujú. de hace 2600 años o 3000 años. Sin Increíble. embargo, sus sombreros son contemporáneos. Eso es típico del barroco. Incongruencia, lo que se llama el guiño del artista. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a Javier o a... podéis activar vuestro micrófono, ¿eh? Lo tengo puesto para que lo activáis cuando queráis. Bueno, yo haré algo, tío. Me gustaría preguntarle algo a los dos. A ver. Pues me gustaría saber, haciéndolo al revés, ¿qué ven ellos ahora en la España actual en tanto en literatura como en la cultura, como en el modo de vivir, pero sobre todo en la literatura? ¿Qué ven ellos que están permanentemente sumergidos en la literatura de aquella época? ¿Qué ven ellos ahora en la España actual, en la literatura de ahora, de aquella literatura, ¿no? De aquellos orígenes, de aquella, o sea, con toda la habido la asimilación, las conversiones, los reyes católicos? ¿Ustedes pueden llegar a ver entre líneas todavía algún germen de esa genialidad o de esa cultura? Bueno, José, las constelaciones familiares Eh, van muy, 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 muy atrás. Si ujú. acaso tú explicas, tú que eres psiquiatra mejor, eso que yo. Sí que existen, sí que están ahí. Hay una literatura actual sefardí específica que, por ejemplo, están los libros de Esther Benaham, Pina Benaham hizo otra obra maravillosa. Hay autores italianos sefardíes, Primo Levi, Cavafy. En ese imaginario y en ese constructo literario no es que estén las huellas, es que subyace prácticamente todo porque es la raíz y te conforma la forma de ver la vida, conforma la forma de escribir, de hacerlo todo. Sí que existe, independientemente de que hay otra literatura a la que yo, desde este punto de vista, no acudiría porque tratan los sefardíes
la cábala y todo como algo exotérico. Y exotérico y pintoresco, exotérico, cuando hablo de esotérico es con X. Y lo tiene que ver como esotérico con S. Ujú. Y está ahí. Sí que se manifiesta y sobre todo en los escritores andaluces. Eso está ahí. No puede ser de otra manera. Quizás Kenneth Brown pueda ampliar la información. ¿Y ahora? ¿Quieres que responda yo? Ah, Sí, sí, ¿Sí? sí, 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 sí. sí. Entonces, escucha. Esto está en el poema Joco Serio de Miguel de Barrios, Zampoña de pan y siringa. Si a falta de pan son buenas las tortas, cuánto más bueno te será poder decir los duelos con pan son menos. ¿De qué está hablando Miguel de Barrios? Está hablando de matzot, de tortas para la Pascua judía. Yo lo paso muy mal durante la Pascua judía porque comer tortas 7 días seguidos sufro mucho. Y esto es el chiste. Ese chiste también aparece en la Celestina, que lo he explicado precisamente en una publicación de la Universidad de Córdoba, y también aparece también en Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, Fernando de Rojas, Miguel de Barrios eran anusim que querían volver al seno del judaísmo. Fernando de Rojas no lo logra. Cervantes tampoco lo logra, pero lo intenta, lo intenta. Y Miguel de Barrios sí, él hace el aliyá y va a Ámsterdam y se hace judío. Entonces, el problema de la educación del canon literario en España y también en muchas partes es que se enseñan muy pocas obras literarias y la tendencia es una línea tendenciosa, es atenerse al pasado clásico, castizo, pero realmente el pasado está, es anticuadísimo. Y entonces yo tengo una lista larguísima de publicaciones sobre sobre Cervantes, Fernando de Rojas, y tengo más. Voy a dar conferencias y voy a publicar un libro con la Universidad de Salamanca diciendo que realmente Miguel de Cervantes, Fernando de Rojas eran conversos de judío con una vinculación estrechísima con el judaísmo. Querían volver al seno del judaísmo. Lo intentaron, creían en el Mesías, creían en la llegada del Mesías, y eso se nota en su obra. Sin embargo, la tendencia, especialmente con la generación, mi generación, y también no la generación actual, pero los profesores de 40 años para allá, encima, hasta 70, ellos están realmente congelados en un pasado totalmente ahistórico. Entonces hay una necesidad realmente de una ley de memoria histórica judaica para España. Y os digo, en términos genéticos, siempre cito una publicación de hace 10 años de un equipo de investigadores, la mayor parte españoles, de que el genotipo ibérico tiene un 21,3% de genes sefardíes. Y hay que reconocerlo, pero es muy difícil para ciertas personas reconocerlo y luego también comprobarlo. Mismo
Benzion Netanyahu, que en paz descanse, el padre de Bibi, él menospreciaba a los Anusim. Pero equivocadamente los Anusim se ve que no sabían qué hacer. Fueron obligados a convertirse al cristianismo, pero intelectualmente, esencialmente, seguían queriendo mantener una vinculación muy estrecha con su judaísmo ancestral. Muy bien, gracias. No De sé nada. si alguien más quiere preguntar Sí, algo. yo quería aportar Muy bien, una Marta. información para el señor Sedeño, para el profesor Sedeño. Él hablaba de que no había en España nada sobre este tema. Usted seguro conoce la revista Sefarad. Sí, claro. Pues mire, tiene un poco antiguo, ¿eh? En el año 1996, en el fascículo 2, aparece una pequeña aportación mía sobre dos obras de teatro de esta época que se llamaban Asirea Tikva y Segel Tov. La diferencia que hay con Barrios es que estas estaban escritas en hebreo, pero ven paralelos entre la obra, aparecen paralelos entre la obra de Miguel de Barrios, una obra de teatro que se llama Contra la verdad no hay fuerza, Sí. y estas dos obras, que eran obras de adolescentes. No es una calidad muy buena, pero yo los presento como autos morales, por no decir autosacramentales, porque la estructura es de autosacramentales. Entonces, si tienen oportunidad de ver, es una pequeñísima aportación cuyo material encontré en la Biblioteca Nacional de Jerusalén. No sé si luego se ha podido publicar algo más, pero bueno, este conseguí publicarlo en la revista. Nada más. Bueno, le agradezco mucho su aportación, sí que lo conozco. Posteriormente, Julia Rebollo Lieberman publicó los autos sacramentales en esa línea de investigación. Yo lo que le respondía a la persona que ha llevado pues, las entrevistas era desde el ámbito académico y universitario. Desde el punto de Sí, vista académico y de la filología, las aportaciones han sido desde esta ladera, con otras perspectivas distintas a las perspectivas genéticas, de raíces y de conformación sociohistórica de todos estos anusí que eran cristianos sin querer y judíos sin saber. sí, Ese punto de vista es el que yo he hablado antes, no es que exista. Mire, en 1981, ya en el primer número de la, perdón, en el segundo número de la revista Raíces, aparecía un artículo sobre esto que acaba de decir usted unos ya. cuantos años antes. Y Jerónimo Rubio también lo hizo en el sentido de la obra que usted acaba de hablar. Sí ha habido epígonos concretos, pero no ha habido un área de conocimiento que No, respalde todo eso. Eso era lo que yo me refería, igual me he explicado mal. no. En la Universidad Hebrea de Jerusalén tenía mucho interés en descubrir de dónde venía el origen del teatro moderno en hebreo. Entonces apuntaban, esta fue mi pequeña aportación allí, nada más. Muy agradecido. A usted. Muchas gracias, Marta. Aida, tiene la mano levantada. Adelante. Muchas gracias. Yo soy judía ashkenazi, nacida en México, y cuando llegué aquí a España descubrí a los sfardim, a los sefaraditas, porque
en México las dos comunidades estaban separadas. O sea, nosotros llamamos a los sefardítas los árabes. Era la forma que nos referíamos a ellos. Árabes judíos, evidentemente. Bien, la riqueza que ha dejado la estancia judía en España no ha sido recogida. Y no solamente no ha sido recogida, sino que ha sido deliberadamente ignorada y tapada. Cuando yo me vine a vivir a Oviedo, tratamos de sacar la huella de los judíos y empezamos a investigar en los archivos con personas de la universidad y publicamos un primer artículo en el periódico que trajo como consecuencia entrevistas y como consecuencia de la entrevista en el periódico, el archivero mayor de la catedral ya estaba jubilado, era muy mayor. Cuando nosotros lo fuimos a ver tenía 86 años, era muy, muy mayor. Pero nos llamó para decirnos dónde podríamos encontrar alguna huella pequeña, porque nos contó que una vez que Franco gana la guerra, se trató de recabar toda la información sobre judaísmo que había en las diócesis y en los diferentes estamentos gubernativos, supuestamente para reunirlos todos en Madrid y hacer una historia. Y ustedes saben cómo somos todos con los papeles y con las cosas que son nuestras, no queremos darlas. Entonces él me dijo que en Asturias concretamente, porque además aquí hay una tradición bastante comunista y socialista, no querían los curas mandar la información y que mucha de ella desapareció o incluso se destruyó. Con lo cual, a nosotros nos fue muy difícil encontrar lo que hubiéramos podido encontrar. Él nos facilitó bastantes datos que habitualmente eran escrituras, ¿no? Eran registros notariales de ventas, de compraventas o de herencias que los judíos firmaban y que ponía judeu. Pero todo lo que escribieron, todo lo que hicieron, todo lo que aportaron está deliberadamente oculto. Y entonces yo de verdad que agradezco muchísimo a Estrella que haya tenido esta charla, porque es una luz de esperanza que haya personas de la universidad que se estén dedicando con ímpetu a hacer este tipo de investigaciones, porque es tanto lo que hay. Seguramente hay en cantidad de sitios, porque los judíos vivimos en toda España, en toda la península. Y el profesor, que tiene una fundación, un profesor que fue catedrático que se me acaba de cantar. Bueno. Ya te saldrá. ¿Cómo? Que ya te saldrá, Aida. Es un profesor muy importante que tiene una fundación porque él se dedicó a recoger toda la documentación que él encontraba y él hizo una guía de juderías muy importante y luego tiene una fundación, bueno, seguramente ustedes lo saben mejores que yo, que publicó cantidad de cosas. Entonces, que todavía haya gente interesada en encontrar esas huellas y se vaya publicando aquí en España, porque el problema es que no se quería publicar aquí en España. En Israel hay muchísimo interés por todo el tema del pasado, de nuestras huellas en todas partes, pero lamentablemente aquí tampoco había una colaboración importante para que pudieran hacerlo. Con lo cual, pues yo les quiero agradecer muchísimo que ustedes estén trabajando en todo esto, porque es importante encontrar la huella. Muy amable. Le hago una matización. No se quería o no se podía. No se quería o no se podía. También. Y bueno,
créame que el trabajo nuestro en este área de conocimiento ha sido una lucha siempre contra molinos de viento. Lo puedo imaginar, sí, sí, claro, Mm. porque no había nada favorable a esta corriente, sino todo lo contrario, poner Nada, obstáculos de todo tipo. nada. Pues se lo agradezco doblemente. Que no, ya voy. Uy. Mm. Otra, ¿Alguien más quiere hacer? ¿Sí? ¿Aida? ¿se puede comprar el libro a través de la editorial de la universidad? El libro está en abierto, lo puede usted ver a través de la web y se lo puede usted descargar en el ordenador. Es libre, es gratuito. Ya, pero editado así para cogerlo en las En manos. papel, no, no está en papel, pero se puede imprimir. Si uno no quiere mirar pantalla, se puede imprimir. No es difícil y sale con cierta calidad. Muy Claro. bien, muchas gracias. Estrella, yo antes de terminar, Ujú. puesto que se han hablado de tortas, de mazó, de pesa, quiero desear a todos que hayáis tenido las mejores de las noticias, pero a todos Gracias, que hayáis tenido buenas noticias y que gracias. muy agradecido, muy agradecido. Bueno, agradecidos nosotros, porque encontrar a gente que busque, que escarbe, que nos apoye en estos tiempos muy complicados, ¿eh? No estamos viviendo el mejor de los momentos. Y entonces hemos tenido unos meses terribles. Bueno, Aida lo sabe, que está metida en el feminismo, toda la parte esta de antisemitismo. Ha sido unos meses horribles y siempre que encontramos a alguien que nos apoya, que nos da, bueno, que está ahí de alguna manera, para nosotros es una luz, porque no es lo habitual. Y yo lo digo incluso, vamos, hay amigos míos, compañeros, ¿no? Que ni siquiera, que discrepan incluso de lo que yo pienso también, con lo cual, bueno, es normal, ¿no? Viendo las imágenes en la televisión. Pero para nosotros es una luz esto. Bueno, Yo reitero lo que dice Aida, sí. Así que bueno, gracias doblemente, ¿no? Realmente somos Yo, nosotros los yo, que tenemos que agradecer yo esta quisiera, ponencia. quisiera apostillar una cosita. Claro, Bueno, a mí lo que me evoca toda esta actividad, porque para mí no solamente es lo bonito el mérito, ¿no? De poder escuchar a dos profesores que tienen una admiración por nuestra cultura, sino mm, también por el lado también de nosotros, ¿no? De ver cómo hay personas que también les gusta mucho y me ha encantado la exposición de Aida, ¿no? Y la verdad que no la conocía de referencia y la verdad que me ha dejado un poco diciendo vaya nivel que tenemos, ¿no? O sea que está es muy que bien. Aida es mucha Aida. Yo, vamos, Que me he Aida, quedado, de verdad, todo le es que Aida acabó. mucho, porque además ella viene a casi todas. Ella dejó de ir a inglés para venir a las charlas. Con ¿No? lo Me cual, parece estupendo, ¿no? Aida, Eh, sí, sí, es eh, bastante admirable. y también veo eso, ¿no? Es verdad de que hay estamos viendo una época un poco difícil, ¿no? Pero Tensa. también veo, porque yo hace 4 años tuve que hacer unos estudios de 5 días para líderes comunitarios en el Museo del Holocausto. Por cierto, coincidí con Mordejai ahí, ahí lo conocí bien. ¿Eh? Y a mí lo que me impactó de esa época, porque ahí nos estuvieron diciendo bueno, de que el Holocausto no empezó 2 años antes. La cosa arrastraba y se fraguó casi 10, 15, 20, 25 o incluso 30 años antes, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Y nos lo demostraban, ¿no? Nos iban diciendo aquí, allí, las fotos, cómo la maquinaria se ponía para poder acabar con en lo que quedó de la solución final, ¿no? Pero lo que me sorprendió y me emocionó de aquella época, que es lo mismo que me está emocionando ahora, es la inocencia
de nuestra parte, ¿no? O sea, el grado de sonrisa que tenemos, incluso que lo vamos a pasar mal, pero hay una cierta alegría e inocencia en pensar que estamos en el lado correcto y que lo vemos con buena cara, que lo afrontamos bien y que no entramos en el radicalismo de decir, no, estamos como pueblo del libro que somos, ¿no? Estamos en la argumentación, en la belleza de la literatura, en el origen en los ancestros. A mí me parece, frente a los aullidos y los gritos y nosotros que estemos como en esa sonrisa que tú tienes, y la sonrisa que tiene Aida, y el sosegamiento que tiene Javier y Marta, o sea, como los dos mundos son dos polaridades totalmente contrapuestas, no solamente judaísmo versus lo otro, ¿eh? Es un modo de vivir, un modo de pensar, un modo de sentir, un modo de sonreír, un modo de escribir, un modo de respetar. Es que es verdad, ¿no? Que es la noche y el día, ¿eh? Entiendo que los otros nos rechacen porque es que somos totalmente distintos. Lo puedo entender, lo puedo entender, ¿no? Y, Cuando, Tienes y razón, me, visto así, y viéndolo me así, gusta tienes razón. y me alegra mucho de tener gente que no son judías, estar tan cercana a nosotros, que nos den el sitio, ¿no? Nos den el Mm, sitio que tenemos, ¿no? Ni más ni cuando, menos. Así que yo creo que eso es lo suficiente. No queremos un sitio mayor, sino nuestro sitio en el lugar del mundo. Ya está. El exacto. pueblo del libro, punto, ya está. No queremos que nos digan que somos los mejores ni los más inteligentes. Simplemente el pueblo del libro, lo que somos. Ahí lo dejo. Vale, ahí lo deja, lo deja. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, sugerencia, comentario, Pues, ¿Aida? un- ¿Alguien? una Ah, frase, Kenneth. Sí, 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 claro. solo, mira, un poco de propaganda. Vale. En junio voy a dar una ponencia, para la Asamblea de la Asociación Española de Estudios Hebraicos y Judíos en Sevilla. Voy a En hablar Sevilla, precisamente bueno, sobre iré a verte. el, Bueno, el león de Judá en la literatura española. Y un consejo a todos: fijaos en la marca del impresor Juan de la Cuesta, de una obra bastante conocida que se llama Don Quijote de la Mancha, 1605. Fíjate Vale, en la marca del impresor y investígala, analízala. muy Yo bien. llevo ya mucho tiempo analizándola y es 100% judía, como se dice jaquetía, 100% Judía, judía. judía. Sí, ¿y sabes qué? Nadie se ha fijado en ello. Nadie se ha fijado en ello. Lo comentan, pero no lo analizan. Bueno, Y claro. el león dormido es como Israel, que se levantará otra vez en el futuro. Y hoy en día Israel existe, se ha levantado. Está el león de Judá en el escudo de la ciudad de Jerusalén. Entonces, ha sido realmente, en ese sentido, un éxito rotundo. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, lo último que yo quiero Sí, decir, claro, Javier, adelante. apostillando algo que ha dicho el Mm, doctor Salama, nosotros escribimos el libro y hubo una pandemia de por medio y la verdad que hemos tenido muchas dificultades y en la introducción hemos puesto dos citas. Quiero leer una que es de Víctor Frank, de un libro mm, suyo que se mm. llama Desde el campo de la muerte al existencialismo, y dice: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Claro. Claro. Y bueno,
lo dejo un poco ahí porque creo que responde a lo que decía No, José. José, tienes el audio apagado, lo tienes apagado. Conéctalo. No, lo has vuelto a apagar. Ahora. Sí, sí, responde totalmente. En la misma línea y precioso, don Javier, precioso. Sutil. Muy bien. Ya, Bueno, Estrella, lo que te pido es que hagamos el seguimiento del señor N, y que ya que va a estar, va a tener una intervención en Sevilla, apúntate sí. la esa, y si lo podemos reconectar para que podamos escucharlo. No sé si podremos intervenir en algo académico, pero hacer un instituto hebraico, y si no, pues por lo menos estaremos en el gallinero, pero estaremos, Me si Dios informaré, me quiere, informaré, ¿vale? me informaré. Muy bien. Muy bien. Nada, un saludo, muchas gracias, ¿eh? A De vosotros. nada. Gracias a Muchísimas, ti. bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles Adiós. próximo. Yo pasaré la información previamente. Buenas Gracias, noches a todos. Buenas noches. Gracias, Javier. Gracias, Kenneth. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Adiós.